Jóvenes alumnos, el día de hoy les vamos a hablar acerca de la Escuela Histórica del Derecho. La Escuela Histórica del Derecho fue fundada por el jurista alemán Carlos Savigny, y esta se funda como una reacción contraria al justnaturalismo. Quiere decir que esta escuela va en contra del justnaturalismo. Y dice que va en contra del justnaturalismo porque dice Carlos Savigny que no pueden existir leyes permanentes en el tiempo ni en el espacio y que no cambien. Que el derecho, dice Carlos Savigny, es eminentemente cambiante. Va cambiando conforme la historicidad de un pueblo, conforme la historia de un pueblo, conforme se va desarrollando el pueblo, va cambiando el derecho. Entonces, la Escuela Histórica del Derecho se va a analizar todos esos cambios que ha sufrido el derecho en el transcurso de la historia de un pueblo. El derecho no puede estar en permanente reposo, pues se modifica constantemente en la medida en que se modifica la historicidad de la sociedad. Todo pueblo tiene un modo de ser que se refleja en el arte, en el lenguaje, en la moral y sus leyes. Este modo de ser está en constante cambio, de manera tal que decir que el derecho se constituye por una serie de postulados o categorías permanentes, como lo afirma el justnaturalismo, está fuera de la verdad que sostiene el historicismo. El derecho, dice esta escuela, es el producto del espíritu del pueblo, y este funciona como condición de posibilidad histórica, como un proceso de ocurrencias de hechos que van surgiendo a impulsos instintivos de fuerzas internas que operan silenciosamente. En esto, Jering no está de acuerdo en que existan fuerzas silenciosas y que uno no se dé cuenta de cuándo surgen para hacer los cambios en el derecho. Por el contrario, son los hechos. El derecho es eminentemente activo, es lucha constante para adquirir los derechos. Cuesta sudor, sangre y lágrimas los cambios acerca del derecho. Entonces, estos hechos que se van dando y que van a transformar el derecho, esos hechos son los que constituyen la historia del derecho. Savigny dice que el derecho debe su origen a la universal creencia del pueblo. El derecho debe su origen a la universal creencia del pueblo. Sus verdaderas fuentes son la fe popular y la costumbre, que en el curso de su desarrollo se refuerzan con la jurisprudencia científica y la acción de los profesionales del derecho. ¿Qué dice esto? La fe popular del pueblo y la costumbre, y que al desarrollarse el derecho, a través de la jurisprudencia, a través de los fallos que emiten los jueces y a través del actuar de los juristas en un estado, el derecho se va a desarrollar y se va a perfeccionar. Sucede así también con el lenguaje, con la constitución, con las costumbres y con el derecho en general, que están determinados ante todo por el carácter peculiar de una nación, el espíritu del pueblo. En cada sociedad se desarrollan ciertas tradiciones y costumbres que por su práctica continua acaban por convertirse en normas jurídicas. Qué bonito. En cada sociedad se desarrollan ciertas tradiciones y costumbres que, por su práctica continua, acaban por convertirse en normas jurídicas. Solo por medio de un estudio cuidadoso de estas tradiciones y costumbres puede encontrarse el verdadero contenido del derecho. En sentido propio, el derecho es idéntico a la opinión del pueblo en materia de rectitud y justicia, según lo afirmado por Bodenheimer. Cabe señalar que para esta escuela la fuente principal del derecho es la costumbre y no la legislación. Como costumbre, el derecho no puede basarse en principios inmutables, como afirma el justnaturalismo, o en verdades de razón, como dice el racionalismo, y que se compendian
en un código que tiene como única fuente la razón humana. Esto es en sí lo que es la escuela histórica del derecho. Tiene su fundamento primordial en la costumbre. Les he dicho a mis estudiantes que la costumbre tiene dos elementos. Un elemento material y un elemento subjetivo. El elemento material es la repetición constante de un hecho. Si yo me cepillo todos los días los dientes, si yo me baño todos los días, lo hago porque estoy convencido que ese baño, ese cepillar de mis dientes es simple y sencillamente porque es bueno a mi salud. Y como lo hago todos los días de mi vida y varias veces al día en la cepillada, entonces esto se convierte en mí en la creencia de que eso debe ser ley y que yo no puedo fallar. Es una ley para mí esta situación. Entonces ese es el elemento material es la repetición constante. Y esa creencia es el elemento subjetivo, esa creencia de que eso es ley es el segundo elemento. En latín se dice la inveterata consuetudo, el uso inveterado, el uso repetitivo, inveterata consuetudo. Et opinio juris seus necessitatis. El et opinio juris seus necessitatis es la conciencia que yo tengo de que ese repetición constante es una ley y como ley yo debo de cumplirla. Son los dos elementos de la costumbre. Existen tres clases de costumbre. La praeter legem, la secundum legem y la contra legem. La praeter legem viene a llenar un vacío legal cuando un juez tiene en sus manos un caso y no existe una ley, va a acudir a la costumbre y la costumbre lo va a salvar. Pero esta costumbre que va a aplicar ese juez no debe ser contraria a las leyes del país, no debe ser contraria a la Constitución. La secundum legem era tan buena esa costumbre que el Estado vino y la absorbió y la convirtió en ley. Y la contra legem, esa no es aplicable. ¿Por qué razón? Porque va en contra de la ley, en contra de la Constitución. Entonces, esta no puede aplicarse. No podemos aplicar, por ejemplo, castigos físicos, ¿ya? Porque va en contra de los derechos humanos. No podemos ir en contra de las leyes de nuestro país al aplicar una costumbre. Es cuanto yo tengo que decirles acerca de la escuela histórica del derecho.